Guten Tag, hier Violeta. Esto es a pedido especial porque Juana, que es una de las mejores alumnas que he tenido de alemán, me preguntó si iba a hacer algún video sobre Deutsche Bájalo y yo le dije que no. Pero después pensando, digo, sí, si me lo pide Juana, obviamente que hay que hacerlo, ella sabe. Bien, vamos con Grammatik y acá lo primero que tenemos es Verb Conjugación. El infinitivo nos están diciendo que termina, como ustedes ya saben, en en. Por eso tenemos el verbo lernen, aprender, y el verbo schreiben, escribir. Está dividido en dos porque tenemos la parte de lernen, que es la parte de la raíz, y la en, que es la desinencia. Lo que se conjuga, por supuesto, es la parte de la desinencia, la en, y eso va a ir cambiando. Por eso dice Peter lernt y cambió hacia una t, y en el caso de schreiben dice ich schreibe, y voló la n, nos quedamos con una e. ¿Cómo es el paradigma de conjugación? Tenemos aquí entonces ich lerne, termina en e, el ich va siempre con e, fíjense que acá lo dice, ¿ya? Ich y una flechita e. Du lernst, vamos a tener el tú con la st, y la tercera persona del singular, Carlos y María lernt, ¿ya? Luego wir, es decir, nosotros, por eso dice Carlos und ich, ¿ya? Lernen queda igual que el infinitivo, pero eso no significa que esté en infinitivo, sino que es igual que el infinitivo, ¿ya? Y luego María und du, eso es ihr, el vosotros o vosotras, que termina en t igual que la tercera del singular. Ahí tenemos unas coincidencias. Y al final dice María und Carlos, es decir, el ellos, ellas, el sie, lernen, ¿ya? Con la en igual que wir e igual que el infinitivo, ¿ya? Tenemos unos ejercicios allí para hacer con el verbo kommen, el verbo venir. Cuando uno usa el verbo kommen va a usar la preposición aus, ¿ya? Cuando uno viene de lugares lejos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer la primera juntos, decimos que María kommt, va a ir una T, aus Rom. Vamos con el verbo kaufen y vamos a decir que Martin kauft Obst. Obst, eso es frutas, ¿ya? El verbo wohnen, que es el verbo vivir, ahí vamos a decir que ich wohne in Passau. Cuando usamos wohnen decimos in, vivimos en un lugar, ¿ya? El verbo trinken, el verbo beber, du trinkst, st, Orangensaft. Tenemos el segundo ejercicio y entonces ahí tenemos que unir con flechas y decimos, por ejemplo, que Max kommt morgen, ¿ya? Vamos a hacer otra, ahí dice ich, ein Foto. Y tenemos un montón de verbos. Tiene que ser un verbo que termine en e, pero no puede ser cualquiera. Entonces vamos a poner que ich mache, yo hago ein Foto, ¿ya? Entonces, en función de las conjugaciones que tenemos arriba, hacemos este ejercicio aquí abajo. Vamos a otro más, a la próxima página. Tenemos más verbos. Wohnen, dijimos recién, es vivir o habitar. Trinken es el verbo beber. Studieren es estudiar, pero en la universidad. Fragen es preguntar. Kommen, venir. Kaufen, comprar. Y gehen es ir a pie, ¿ya? Tenemos ahí elementos, Wein, Kaffee, Orangensaft y Mineralwasser, ¿ya? So, ¿alguna cuestión rara por aquí? En realidad tenemos mucho vocabulario que se conoce, tenemos allí la palabra Lehrerin, eso es maestra, vieron que en muchas introducciones de videos digo Ich bin Deutschlehrerin, ahí aparece la palabra, y cuando decimos que vamos a casa decimos Ich gehe nach Hause, eso es a casa, ¿ya? Nach Hause, bueno, ahí les resolví el ejercicio. Tenemos acá otra conjugación, pero en este caso hay que sumar una e por una cuestión fonética, porque no se puede pronunciar tst o tt, doble t junta, ¿ya? Entonces, el verbo arbeiten, que es el verbo trabajar, nos dicen que cuando la raíz termina en t, por eso hay una rayita debajo de la t, eso es de t. Los dos vamos a tener que incluir una e, por eso dice que Lisa arbeitet, Lisa trabaja. Bien, la conjugación, fíjense que ahí está la e
incluida para el du y el er, sie, es para Carlos. Y después lo mismo en el ihr, en el vosotros, ¿ya? Vamos con el verbo tanzen, y en tanzen nos aclaran que, claro, como hay una Z, no se puede agregar una S en el du, porque la S y la Z en fonética alemana colisionan, entonces por eso no va, ¿ya? Nos quedan el du y en el er, sie, es, y el ihr, los tres nos quedan iguales. Ahí está la aclaración y dice que cuando tengamos un verbo que en el final de la raíz, ven que está ahí subrayada la Z, haya Z, S, doble S, SZ, eso va a suceder que no va a haber entonces para el du una S, no la podemos colocar. Y queda con Eva tanzt y du tanzt, todo igual. Vamos con el verbo reden, que es el verbo hablar, y cuidado que este verbo tiene una D, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta qué pasa con el du y con el er, sie, es lo mismo con el verbo antworten. El verbo reden es el verbo conversar, decir discursos. Antworten es el verbo responder. Y aquí tenemos el verbo reisen con una S, es el verbo viajar, viajar en el sentido placentero más que nada. Y el verbo heißen, que tiene una SZ, y que este verbo también lo habíamos visto ya en una conjugación. La pueden buscar, está allí en el canal de YouTube. Luego, abajo nos dicen, Achtung, atención, Verben auf ELN. Vieron que hay verbos que terminan en consonante N solamente y otros que terminan en 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 el infinitivo. Bueno, este es el caso de la ELN, de una N en realidad al final, y decimos el infinitivo bügeln. Esto es el verbo planchar, ¿ya? Zum Beispiel, por ejemplo, bügeln. Ich bügle. Y dice que selten, escasamente, alguien va a decir ich bügele. Eso es más dialectal que otra cosa. Bien, ¿qué más tenemos? Siguen los ejercicios, el ejercicio 5. Ahí tienen para completar con el verbo studieren, aquí con el verbo arbeiten, que lo tienen conjugado arriba, les va a ser fácil. Schreiben, que también está conjugado. Bestellen es el verbo pedir u ordenar. Cuando uno hace un pedido, por ejemplo, supongamos a estas plataformas, estas apps que uno pide pedidos ya y esas cosas, eso es bestellen. O una compra en internet es bestellen. El verbo reisen, que dijimos viajar, y el verbo reden, que es decir discursos. Bien, acá tenemos unos cuantos verbos, están todos en infinitivo, y lo que tenemos que hacer entonces es conjugar cada uno de ellos. Aquí apareció el verbo fragen, que es el verbo preguntar, ¿ya? So, pasamos a otro tema, Personalpronomen nominativ. ¿Qué significa nominativ? Significa el sujeto, el que hace la acción, por quien está conjugado el verbo. Por eso dice, was studierst du? Y la ST está marcada para du. Ich studiere Mathematik. Ich y la E de studiere coinciden, ¿ya? Cada una de las personas tiene una desinencia. Was studiert ihr? Y responde wir, nosotros o nosotras, wir studieren Jura. Jura, eso es abogacía. Was studiert Max? Tercera persona. Er studiert Medizin. Él, nuestro él con acento, estudia medicina. Was studiert Anna? ¿Qué estudia Ana? Sie studiert Informatik. Y el último, was studieren, ahí tenemos el plural, Carlos und María, sie studieren Deutsch. Ellos estudian alemán. Y si estamos diciendo que sie studieren Deutsch, estamos diciendo que estudian a nivel universitario. Tenemos ahora sí todas las personas. Ich trinke, du trinkst, er trinkt, o sea, el él con acento, sie, ella, ¿ya? Es la persona neutra. La palabra Mädchen es chica o muchacha, así que adolescente femenina es una palabra neutra en alemán, ¿ya? Así que por eso va es. Luego tenemos Peter und ich, es wir, nosotros o nosotras, María und du, ihr, vosotros o vosotras, que es persona informal, y Paul und Lisa, que es ellos o ellas. En alemán da exactamente lo mismo, ¿ya? Bien, aquí viene un ejercicio. El ejercicio es para ordenar. Carlos hören Musik. Entonces, hört Carlos, ja, hört Musik. ¿Ya?
Preguntamos, Frau Weiß arbeiten. Arbeitet Frau Weiß? Ja, Frau Weiß arbeitet. Ja, sie arbeitet. Formulan pregunta, formulan respuesta. Luego tenemos aquí todas preguntas que no tienen adverbio de pregunta y vamos a responderlas a todas con ya, la persona, el pronombre personal, el verbo, ¿ya? Y aquí lo mismo, el final del verbo, Herr Schneider, ahí va una T, wohnt in München. Er ist Lehrer. Entonces, falta la T de wohnt y faltaba er, ¿ya? Ahí nos dicen entonces que el verbo siempre va en posición 2. María kommt aus Rom kommt María. ¿Lo puedo dar vuelta? Sí, no hay problema. Medio raro decir aus Rom kommt María. Esto se dice en el caso de que alguien no me haya entendido o no me haya escuchado. Bien, el siguiente ejercicio es tal cual, hay que colocar las las formas conjugadas de las raíces verbales y después hay que dar vuelta a la oración de modo tal que el verbo me quede siempre en posición 2. Hasta aquí, nos seguimos viendo en el próximo. Auf Wiedersehen.